Bueno, en esta segunda etapa vamos a ver lo que es y la importancia que tiene la evaluación infectológica en todos los PD. Recordemos que el PD es proceso donante. Recuerden que ese PD está representado por un número que es asignado por el CINTRA en COCAI Central, y a través de ese número y esa identificación nos vamos a empezar a mover de acá para adelante en los distintos tipos de ablaciones y trasplantes. Bueno, sabemos que nuestros donantes es muy importante poder diferenciar qué es una hemodilución y qué importancia pueden tener la parte infectológica en el momento de realizar un proceso de donación. Siempre que nosotros vamos a realizar un proceso de donación, cuando se determinó la muerte cerebral y toda la parte administrativa ya está encaminada para que se realice el proceso de donación, es muy importante que al donante le hagamos todo lo que son los estudios de serología, para descartar y determinar qué tipo de, si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa. Vamos a ver que hay ciertas enfermedades infectocontagiosas que son directamente, se excluyen a los donantes, pero van a haber ciertas o otros tipos de enfermedades que, dependiendo la emergencia nacional que haya en una lista de espera, el equipo de trasplante puede aceptar o no ese órgano. La hemodilución, sabemos que justamente la palabra hemo proviene de la palabra sangre, dilución, dilución. Este procedimiento se realiza en todos los pacientes, en este caso el donante, que ya no tiene vida, cuando por alguna patología, por alguna pérdida de sangre importante, entran en hipovolemia, y muchas veces hay que tratar de aumentar la volemia. La volemia, recordemos que es el volumen de sangre que tiene el paciente, con drogas que se llaman cristaloides. Esas drogas cristaloides o coloides son conocidas común como solución fisiológica, dextrosa, o alguna solución que va a servir para aumentar el volumen sanguíneo. Es muy importante partir primero, saber diferenciar qué es la hemodilución, y por lo general todas esas muestras sanguíneas o todas las muestras para estudio bacteriológico o el estudio que sea, es aconsejable realizar antes de la hemodilución, o tener en cuenta cuando comienza el proceso de donación, saber qué tipo de volumen de líquido ha recibido ese donante, para ver si va a interferir o no en las serologías que vamos a hacer. Para poder entender un poquito más sobre el tema de infectología, ustedes saben muy bien que cualquier enfermedad infectocontagiosa tiene un periodo de ventana. El periodo de ventana es muy importante y tiene una importancia en el caso de infección con VIH. Los donantes con infección con el VIH son excluidos de la donación de órganos. La serología, se debe hacer una serología del HIV por ELISA, es obligatorio en todos los operativos para todos los potenciales donantes vivos y cadavéricos. Hoy en día se realiza una determinación que es el antígeno proteína o antígeno P24, que se le van a realizar a todos los potenciales donantes con ELISA HIV no reactivo, independientemente de tener en cuenta qué tipo de riesgo han tenido antes de la muerte. Bueno, recordemos que ELISA es una técnica que se realiza en el laboratorio para determinar ciertas determinaciones de análisis para determinar alguna enfermedad infectocontagiosa. Por más que el donante sea ELISA negativo o no reactivo, se realiza en la actualidad este tipo de determinación, que es el antígeno P24, que es una proteína justamente que presenta el virus del HIV, y suele presentarse en periodos antes o en periodos ventana antes que se desarrolle la enfermedad y pueda ser detectada por este medio de
estudio. Evaluación de riesgo potencial de infección de HIV. Puesto que ningún de los métodos diagnósticos disponibles hoy en día en nuestro mercado es absolutamente excluyente de la infección en periodo de ventana, en todos casos de riesgos potencialmente aumentados, se deberá informar de la situación a los equipos de trasplante y a los potenciales receptores de los órganos y o tejidos. Por ejemplo, en caso de que el paciente tenga tatuaje, algún pincer, que se le haya hecho una determinación de HIV por ELISA y que haya dado no reactivo, podemos considerar que ese donante, muchas veces a través de la entrevista del familiar, se le pregunta si tienen idea cuánto tiempo se hizo ese tatuaje, si el tatuaje tiene más de 6 meses o menos de 6 meses. Si tiene más de 6 meses y el ELISA dio no reactivo, no habría problema, porque ese factor de periodo de ventana ya lo pasó. Si está dentro de los 6 meses, es importante consultarle al equipo de trasplante y decirle que este donante es no reactivo, pero está en un periodo de ventana debido al tatuaje que se hizo. Para tener en cuenta esto, siempre tenemos que tener en cuenta que alguna de estas tatuajes o algún aro tienen que estar puestos después de los 6 meses, ya que disminuyen los riesgos de infección durante el periodo de ventana. Profe, Sí. en el primer ítem de la anterior diapositiva, ¿a qué métodos diagnósticos se refiere? A lo de ¿a cuál? ¿Dónde? Ay, que dice, Ahí. puesto que ninguno de los métodos de diagnóstico. Estamos hablando de serología, de estudios sanguíneos. Todas las técnicas que uno realiza en bioquímica para determinar la presencia de algún virus o alguna infección. Ajá. A eso hace referencia. El potencial donante. El potencial donante con HIV por ELISA no reactivo, pero con riesgos aumentados, puede ser que el donante, volvemos a repetir, sea no reactivo, pero se compruebe que en los últimos tiempos, en el último periodo, tuvo parejas múltiples, de las cuales tuvo relaciones sexuales, no se cuidó, adicciones a drogas de usos intravenosos en los últimos 2 años, importantísimo para descartar todo lo que es el periodo de ventana, vuelvo a repetir. En caso de que haya tenido parejas sexuales positivas con el HIV, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C en los últimos 6 meses, enfermedad de transmisión sexual en los últimos 6 meses, estancia en prisión en los últimos 6 meses. Recordemos que es muy importante, si el donante ha estado en prisión, saber y si ha estado dentro de los 6 meses anteriores de haberse producido la muerte, se descarta porque hay riesgo de algún tipo de infección que haya adquirido en la cárcel. Es por prevención. Hay otra infección que es causada por el citomegalovirus. Es el agente causal de infección más frecuente en el post-trasplante. Entre el 20 y el 60% de los trasplantados presentan infección por citomegalovirus. Estas son las siglas del virus. Precozmente, antes del 3er mes post-trasplante. Con respecto a la patogenicidad directa, se puede causar o puede producir un síndrome viral, una neumonía, una hepatitis, o puede provocar algún compromiso gastrointestinal. También, como hay un efecto inmunomodulador, se va a producir una depresión de la inmunidad celular, favoreciendo la aparición de infecciones secundarias, como puede ser provocada por gérmenes o otros tipos de hongos, perdón. Y también se suele dar en caso de los linfomas que se van a presentar en la etapa post-trasplante. La relación con la aparición de rechazo agudo y con daño crónico al injerto es importante.
Vamos a pasar en limpio para que entiendan un poquito. El citomegalovirus es un virus que se transmite muchas veces por saliva o por fluidos corporales sexuales. El citomegalovirus puede ser de que resurja en caso de un periodo donde el paciente está inmunodeprimido, donde sus defensas están bajas, puede ser por alguna enfermedad que lo provoca, o recordemos que todos los pacientes que son trasplantados durante el periodo post-trasplante, ese paciente se le hace un tratamiento con inmunosupresor. O sea que nosotros tenemos que bajarle, usar drogas que bajen las defensas, para que de esa manera, al bajar las defensas, disminuya la posibilidad que pueda producir el organismo en rechazo de ese órgano o ese tejido que ha sido trasplantado. En esa etapa, cuando se produce una inmunosupresión, justamente este citomegalovirus se activa y puede producir ciertas patologías como son neumonías, hepatitis y compromiso gastrointestinal. Que si el citomegalovirus no es frenado a tiempo, puede llegar a provocar la muerte del trasplantado. El implante de un órgano proveniente de un donante cero o serología positiva en un receptor serología negativo es una situación de máximo riesgo. En estos casos, la transmisión de infección es cercana del 80% y en la mayoría de los casos adquiere una forma grave de no mediar medidas profilácticas. Es lo que yo le expliqué recién. Justamente este virus se va a activar o se va a transmitir con facilidad cuando hay un estado de inmunosupresión. Si no tomamos las medidas de precaución, pueden producir la muerte y el porcentaje es muy alto. Vamos a entrar a otro virus importante que es el virus de la hepatitis B. La hepatitis B se transmite al receptor por el órgano trasplantado. ¿Qué riesgos de transmisión de esta enfermedad voy a tener en caso de que mi donante tenga hepatitis B positiva y mi receptor sea negativo? Si yo le realizo un trasplante hepático, las posibilidades van a ser entre un 50 y alrededor del 78% de que se transmita esa enfermedad, ya que el virus se encuentra alojado en los hepatocitos del hígado que se va a trasplantar. Pero sin embargo, yo llego a realizar un trasplante renal del mismo donante, la posibilidad de transmitir esa enfermedad es cercano al 2% y cerca del 0% en caso de que les realice un trasplante cardíaco. ¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta en caso de manejarnos con donantes con hepatitis B positivo? Si, por ejemplo, el donante de entrada tiene antígeno positivo, o sea que tiene presencia del virus, directamente se descarta para todo tipo de trasplante. En caso que el donante tenga anticore positivo, ¿qué significa anticore positivo? Que tenga anticuerpo por el hepatitis. El receptor tiene que tener un antisuperficie positivo, aproximadamente más de 10 unidades por mililitro, y se acepta para cualquier tipo de trasplante, en este caso. El receptor antisuperficie negativo, con respecto al trasplante hepático, en principio se descarta, aunque se podría utilizar en receptores con enfermedades de virus de hepatitis B o con hepatocarcinoma. Recordemos que el hepatocarcinoma es un tipo de cáncer maligno que se encuentra en el hígado. Y para otros tipos de órganos es aceptable. Hepatitis C. La infección es producida por el virus de la hepatitis C. En caso de un donante, se transmite sí o sí a los receptores los órganos que se van a trasplantar. La situación más estudiada es la del implante del riñón de donante hepatitis
C positiva al receptor de hepatitis C negativa. En todos estos casos se ha observado en los receptores una mayor incidencia de enfermedad hepática aguda, o causando de esta manera una hepatitis subfulminante o crónica asociada al virus de hepatitis C. El marcador más valioso de predicción de la transmisión con el órgano trasplantado, en este caso donante hepatitis C positivo, es la presencia de viremia, que es identificada por una PCR. Viremia. ¿Qué hace referencia a la viremia? Vir es virus, emia, presencia de virus en la sangre. ¿Y cómo va a estar identificada la presencia de ese virus? A través de una PCR, que la PCR es una técnica bioquímica que se realiza con la amplificación de las moléculas del ADN del virus y se determina con facilidad. Ustedes en la actualidad habrán escuchado los hisopados del COVID, que se habla mucho de la PCR positiva o PCR negativa. Digamos que es una técnica exacta, con exactitud, me va a dar un resultado mucho más, ¿cómo le puedo decir? Más acertado. Muy bien. Que otro tipo de estudio diagnóstico que le hagamos. Otra técnica usada en laboratorio. Las recomendaciones que hay que tener. Se dice que siempre hay que hacer un screening es un tipo de estudio, a todos los donantes con ELISA de tercera generación. Los ELISAs, o las técnicas de laboratorio, tenemos de primera, segunda y tercera generación. A medida que van saliendo las generaciones nuevas, son más exactas y más sensibles para determinar cualquier tipo de infección. En caso de que haya donante con hepatitis de virus, hepatitis de C positiva, vamos a ver que el receptor con hepatitis de virus C no se acepta para ningún receptor, con la eventual excepción de candidatos de emergencia nacional, como sería en caso de un receptor que necesita un trasplante cardíaco o pulmonar, o viceversa, cardiopulmonar. En caso de un receptor que tiene virus de hepatitis positivo, queda a criterio de cada centro y se debe tener en cuenta el riesgo que va a tener de reinfectarse nuevamente ese receptor. Hoy en día han avanzado mucho y se están aceptando y han descubierto nuevas drogas de que en caso de que el receptor tenga hepatitis C positivo, sabemos que estas virus, tanto la B como la C, son crónicos, o sea que el paciente la tiene por el resto de su vida, que puede terminar en una complicación, inclusive hasta la muerte. En este caso, donde el receptor corre riesgo en su vida y es positivo, queda en criterio justamente del equipo médico si lo va a aceptar o no, porque sabemos que se puede reinfectar. Hoy en día han salido nuevas drogas que esas drogas se le dan o se le aplican, ¿no es cierto?, al receptor, y la incidencia de reinfectarse han disminuido en una gran importancia que antes el porcentaje era muy alto. También hay otro tipo de infecciones, recién hemos visto las infecciones virales, ahora vamos a ver las infecciones producidas por bacterias. Vamos a ver gérmenes más comunes. Con respecto a las contraindicaciones absolutas de donación, en caso de que el donante, tenga una sepsis bacteriana con shock o difusión orgánica, obvio que va a quedar excluido de la donación. ¿Qué significa sepsis? Sepsis es una infección generalizada en la sangre causada por una bacteria. Por lo general esas bacterias no responden a los antibióticos y termina muchas veces en este caso el donante,
en un shock y produciendo así una falla multiorgánica y produciendo de esa manera la muerte natural. En caso de que haya una bacteremia con gérmenes de reconocida virulencia, con capacidad de producir metástasis a distancia, como puede ser, por ejemplo, invadir el endotelio vascular, y con persistencia de hemocultivos positivos, a pesar del tratamiento del Staphylococcus grupo A, Staphylococcus vancomicino resistente, y otros tipos de gérmenes que pueden haber en este grupo son las salmonellas. ¿Qué significa esto? Se descarta todo tipo de donante con sepsis generalizada, que va a producir un shock o una difusión orgánica, o en caso de bacteremia producidas por infecciones por ciertas bacterias que son multiresistentes al tratamiento con antibióticos, son los casos que se van a descartar. Se va a desaconsejar la donación en bacteremias por gérmenes multiresistentes. Se debe valorar el tiempo y el adecuado tratamiento en el donante y la posibilidad del tratamiento de bactericida en el receptor antes de permitir la donación. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, un donante ha tenido una infección producida por una bacteria, justamente una bacteria multiresistente a distintos tipos de antibióticos, vamos a ver el tiempo que estuvo de tratamiento y vamos a reevaluar la posibilidad de que esa bacteria sea transmitida al receptor y produzca de esa manera un rechazo del órgano que se va a trasplantar. Se van a aceptar donantes bacteriémicos en las siguientes situaciones. Bacteremia con gérmenes documentados, con estabilidad hemodinámica, sin que haya alguna disfunción orgánica. En caso de que esté con un antibiótico y que ese antibiótico esté dando buenos resultados, se van a aceptar esos órganos y en los órganos que se van a trasplantar, el receptor va a tener que recibir un tratamiento entre 7 y 10 días con antibióticos para continuar así el esquema de la destrucción de la bacteria que está produciendo la infección. Bacteremias no reconocidas en el donante. El resultado de los hemoscultivos, cuando hablamos de hemoscultivo, sangre, cultivo, justamente, nosotros tenemos para determinar qué tipo de bacteria está produciendo una infección en la sangre, yo tengo que hacer un análisis específico que significa sacar sangre al donante, cultivarla, ver qué tipo de bacteria es, aislarla esa bacteria, identificarla y hacer un antibiograma. El antibiograma es la técnica de laboratorio que se realiza justamente para determinar qué tipo de antibiótico destruye la bacteria y qué tipos de antibióticos van a ser, o sea, que las bacterias van a ser resistentes a él. Entonces se le va a determinar el tipo de antibiótico necesario para tratar la infección. Siempre se va a recomendar un tratamiento de antibiótico al receptor entre 7 y 14 días una vez que se haya producido el aislamiento del microorganismo. Con respecto a las infecciones del sistema nervioso central, vamos a ver que van a haber distintos tipos de infecciones que pueden atacar nuestro sistema nervioso. ¿Cuándo va a estar contraindicada la donación? En caso de alguna infección causada por un hongo, un virus o un parásito. En caso de una infección de etiología desconocida, que no sabemos cuál es el germen que está produciendo la infección. Y se van a aceptar solo aquellos donantes que estén cursando alguna enfermedad, como puede ser alguna encefalitis, con una bacteria normal, una bacteria que
no es resistente a los antibióticos, que está respondiendo al antibiótico que se identificó, en ese caso, como por ejemplo, qué tipos de agentes van a ser aceptados. En caso de una neumonía meningitis, una neumonía o una hemófilo influenza, van a ser los gérmenes que se van a aceptar con el tratamiento de antibiótico post-trasplante. También vamos a encontrar infección de bacterianas localizadas. Las infecciones bacterianas localizadas, vamos a ver que es muy importante trabajar con la vía aérea. Con respecto a la colonización respiratoria, no constituye una contraindicación para donación del pulmón ni de otros órganos. El receptor del pulmón debe recibir antibióticos profilácticos adecuados para el microorganismo aislado del donante, según los resultados de cultivo y del antibiograma. En caso de una neumonía, se contraindica la donación de pulmón en presencia de neumonía o evidencia de broncoaspiración masiva. Se puede considerar la donación de pulmón contralateral al afectado si la neumonía es localizada y el donante recibió tratamiento antibiótico efectivo con un periodo no menor de 48 horas. De esta manera se debe continuar el tratamiento con el receptor entre 10 y 14 días. Son aceptados los órganos para trasplante. También van a haber otras infecciones que van a atacar al tracto urinario. En caso de una bacteriuria. Bacterio significa bacteria. Terminación uria significa presencia de orina. O sea, infección causada por una bacteria. Tenemos que obtener la muestra de los uréteres y realizar un examen del sedimento urinario. Vamos a realizar una tinción de Gram, vamos a realizar un cultivo, vamos a identificar qué tipo de colonia, qué tipo de gérmenes es, y vamos a ver qué tipos de antibióticos, si esas bacterias son sensibles a los antibióticos, se van a aceptar para algunos órganos. Es muy importante también, fíjense en que nosotros como instrumentadores tenemos que saber de qué manera vamos a tomar la muestra de orina, porque muchas veces nosotros somos que vamos a poder tomar una muestra, no la gente del laboratorio. Entonces van a ver que los donantes que llegan o que van a estar dentro del proceso de donación están con sonda. Sabemos que la sonda es un producto médico justamente que actúa como un intermediario, que yo no puedo sacar la muestra de orina de la bolsa colectora, porque la bolsa colectora está contaminada. La forma y la técnica correcta de poder sacar una muestra es justamente punzando directamente en el uréter o la vejiga para sacar una muestra de orina. En caso de una pielonefritis, sí. Sería usando solamente la sonda vesical. La sonda, en realidad, las muestras para sacar, en este caso para determinar alguna presencia de alguna bacteria en orina, la forma correcta de tomar la muestra es directamente punzando el uréter o la vejiga. Porque si yo saco muestra de la sonda está contaminada. Entonces puedo arrastrar o sacar bacterias que son presentes o que están presentes dentro de la terapia intensiva. No sé si lo entendí. Entonces, una jeringa puede ser para hacer la punción. Tenemos que usar una jeringa, hacer una buena antisepsia de la parte suprapúbica y con una jeringa y una aguja vamos a la vejiga, lo ideal sería ir a la vejiga para sacar muestra, o si vamos a trasplantar ese riñón con mayor seguridad, tenemos que ir un poco más arriba y sacar de los uréteres. ¿Cómo vamos a sacar esa muestra? Bueno, nos van a guiar justamente con ecografía. Vamos a ubicar dónde está el uréter y sería la forma correcta de punzar directamente el uréter para saber si están infectados o no.
En caso de una pielonefritis, en caso de una infección justamente en el tracto renal, directamente está contraindicado para el trasplante de riñón. El resto de los órganos, en caso que el donante tenga una pielonefritis, se descarta ese riñón, pero los otros órganos van a ser viables para el posterior trasplante. Donantes potencialmente con altos riesgos de sepsis oculta. Sepsis, infección oculta que no sabemos y no se pueden determinar. Entonces, por eso son excluidos de la donación. Todos aquellos que, donantes que hayan muerto ahogados, quemados, lo mismo deben excluirse como donantes de órganos. También es muy importante cuando nosotros veamos más adelante y utilicemos las soluciones de preservación, que son las soluciones que yo voy a utilizar para poder irrigar todo lo que es los órganos, vamos a ver que existe la posibilidad de que nosotros por una mala técnica contaminemos las soluciones de preservación y esa solución al contaminarse se va a ver repercutida en el momento de trasplantar ese órgano. Esa infección, que muchas veces la puedo causar por una flora normal que pueda haber, ¿no es cierto?, en los líquidos, esos líquidos se contaminan y si un receptor recibe un órgano con ese líquido contaminado, el riesgo de infección y de rechazo va a ser alto. Muchas veces nosotros cuando yo le enseño a los chicos, o por ejemplo la gente que está conmigo en las ablaciones, siempre nosotros los medios de preservación son como sachets de suero, es un conjunto de soluciones que está estéril, siempre se toma una muestra para cultivarlo. O una vez que se infectó, y nosotros habíamos cuidado toda la asepsia necesaria durante la intervención, se le había infectado un riñón, y hicimos cultivos, tomas de todo, y resulta descubrimos que ya venía una falla, ya estaba contaminado ese líquido de fábrica, o sea, del momento que salió al mercado ya venía contaminado. Entonces, ¿cómo identificamos que había sido la falla así? A través del número de lote. Recordemos que todos los productos médicos o cualquier droga tiene el número de lote. Ese número de lote es como el número de documento que tenemos para realizar una trazabilidad. Recordemos que la trazabilidad es un seguimiento, o podemos hacer un seguimiento del momento que se produjo hasta el momento que viaja al mercado, el mercado va al hospital y de ahí termina en el paciente. Y descubrimos que un lote importante estaba contaminado. También es muy importante tener en cuenta que aquellos donantes que tienen ciertos tumores van a estar directamente, se descartan, o dependiendo hay otros tumores que no son malignos, pueden llegar a ser considerados para que sean posibles donantes. Para esto es muy importante tener en cuenta siempre el estudio de la anatomía patológica. Por ejemplo, los donantes que tengan cáncer renal serán validados o válidos si el tumor tiene un tamaño aproximadamente de 4 centímetros o menos, con márgenes que estén libres y presente de grado de histopatológico 1 o 2. Esto es una determinación que no me interesa que lo sepan, pero es muy importante que si el donante tiene un tumor que es menor a 4 centímetros, va a poder ser considerado. No existe un consenso en la literatura sobre la actuación ante donantes con carcinoma de próstata. Recordemos que el carcinoma es un cáncer malignísimo que afecta a la glándula prostática. La actuación deberá ser individualizada, valorando las características del donante y la situación del receptor. Podrán considerarse válidos aquellos donantes con carcinomas in situ,
excepto el cáncer de mama in situ, extenso, y otro tipo de cánceres como es el melanoma, que es un tumor que afecta la piel, que es maligno, y el cáncer de pulmón, y otro tipo como son los sarcomas, que son cáncer muy agresivos y atacan por lo general a los huesos. Profe, Bueno, hasta acá hemos llegado, voy a pausar, hemos llegado con la segunda etapa de infectología. profe, en caso del cáncer de 4 centímetros, ¿se le extirpa y